Legacop es una organización de cooperativas a lo largo de todo el país, de toda Italia. Tenemos asociadas como 1000 cooperativas que están involucradas en el tema de turismo y de cultura. Se acompañan mucho en esta mezcla entre turismo y cultura. Son cooperativas que van desde el norte de Italia hasta Sicilia y llevan un poderío económico y de socio bastante importante, relevante en nuestro país. Yo soy encargado de dar la dirección de marcha, en alguna manera, a todas estas empresas que están imaginando su futuro, sobre todo ahora mismo, que depende mucho de cómo se salirá desde esta crisis pandémica. De todas formas, somos una parte importante de la oferta turística nacional y que está más bien colocada en territorios del centro del país, de las áreas interiores del país y que intentan desarrollar su empresa en situaciones muchas veces difíciles. Por esto que tienen una gran importancia y yo creo un futuro importante. Legacop y esto van juntos desde ya bastante años, pero yo creo que aún no le hemos sacado el jugo que hay que sacarle. Hay una colaboración que ahora se está acelerando gracias a la implementación de estos grupos de trabajo. En particular, yo participo del grupo de trabajo que se ocupa de políticas sociales del turismo y es muy interesante porque hay manera de ver experiencias diferentes que se van confrontando y se puede coger lo bueno de cada situación. Llevamos años de colaboración y creo que hay delante de nosotros el periodo mejor. Aún lo mejor no lo hemos hecho. Y esto debido también a nuestra organización, a la capacidad aún bastante difícil de salir un poco fuera del trabajo ordinario y cotidiano de cada día. Pero siempre más sentimos la necesidad de meternos en relación con experiencias diferentes. Y todo el tema que siempre ha llevado a cabo esto es muy importante para nosotros y para la natura misma de las cooperativas que son nuestras asociadas. El tema social y ahora también el tema del turismo responsable, de una actitud a una oferta turística que sea sostenible y responsable, es de particular interés porque lo llevamos dentro, porque lo aplicamos cada día, pero lo podemos hacer mejor gracias a la colaboración. Nosotros pensamos que el desafío mayor es el de implementar formas de turismo sostenible en las áreas internas de nuestro país, en formas que puedan sacar puestos de trabajo, mayor capacidad atractiva de los territorios. En esto pensamos que será siempre más importante una conexión con la parte pública, con la pública administración, porque imaginamos para el futuro formas de partenariado público y privado que sean más fuertes, más diferentes respecto a lo que hemos hecho hasta ahora. Porque el tema es el tema de valorización del patrimonio cultural en forma turística. Y aún no está suficientemente trabajado todo este tema. Y los grandes polos de atracción turística de nuestro país, las grandes ciudades de arte o el sistema balnear que llevan un modelo que es un modelo de turismo de masa que se va, no digo apagando, pero problematizando seguramente. Puede tener un contraltar dentro las oportunidades de las áreas interior, que es exactamente el sitio
los sitios donde hay la identidad más profunda de nuestro país, donde la cultura, la tradición, la manera de vivir es la auténtica y genuina de nuestro país. Y por esto imaginamos que pueda tener una atractiva fuerte. Yo creo que el turismo del futuro o será sostenible o no será turismo, o será responsable o no habrá turismo. Es una dirección que hay que tener bien clara, y veo que cada vez más hasta los operadores más tradicionales se dan cuenta del valor ético, cultural y hasta económico de un proyecto que es un proyecto sostenible y responsable. O sea, a partir de ahora, y a lo mejor gracias un poquito también a la situación que se ha producido con la pandemia, yo creo que tendremos una mayor atención hacia estos temas, hacia la sostenibilidad y la responsabilidad. Y habrá una capacidad de generar nuevos proyectos que tienen en cuenta de esta dirección de marcha. Yo creo que la colaboración entre Legacop, Culturmedia, que es la parte de las cooperativas culturales y turísticas, y esto se va a fortalecer en el futuro, porque veo señales muy claros de una actividad y de una capacidad de tenernos juntos muy fuerte. Y esto es entusiasmante y interesante. Ya el año próximo, cuando nos volveremos a ver, haremos un balance de todo lo que ha sucedido. Pero estos primeros pasos me convencen cada vez más que hay una posibilidad de desarrollar un trabajo común y una sensibilidad que puede ser de ayuda al turismo en general y a las empresas que represento en Italia. O sea, un valor añadido en esta relación que puede ser un valor de verdad para el futuro. La veo bien.